¿Cómo se siente haber adquirido esos premios de Mujer Influyente con Paul 2020, Columna Política 2021, Magazine con Políder y los Napolitan Victory Award, que son como los Oscars, ¿no? de la política, ¿no? Antes que nada, muchísimas gracias, José Luis, por esta entrevista y este momento que vamos a pasar en tu podcast sobre mi trayectoria. Y la verdad es que me siento muy feliz, muy contenta, reconocida, porque han sido muchos años de dedicación a la consultoría política, los foros de encuentros de comunicación política que hacía, luego los debates, estudio y análisis, en análisis político, y la verdad es que es un reconocimiento. Han sido unos últimos años de mucha dedicación y la verdad que muy, muy reconfortante y muy, muy contenta y muy alegre. Ujú. Sí, supongo que será el premio a mucho trabajo, ¿no? Sacrificio, constancia, ¿no? Muchas horas de dedicación, ¿no? Horas extras, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, sí, muchas horas de dedicación y después de trabajar, pues organizar todo, pues, desde, si me voy a 2008 a foros de comunicación, convocar a todos porque hacíamos debates con políticos, con altas personalidades y relevantes de la actualidad política. Eso por un lado, lo que es la preparación, luego también de estos encuentros, también la formación. Yo creo que llevo desde hace muchos años que lo llevo en las venas, que me encanta la política, el análisis, los debates, la comunicación y la comunicación política. Pero sobre todo en los años de la pandemia es que es muy curioso porque yo lo cuento a mis amigos, digo, pues yo no lo pasé tan mal porque como estuve encerrada, pues encerrada muchas veces lo que hacía es me dedicaba a escribir artículos, todos los Zooms que organizábamos todos los consultores de comunicación política en América Latina, con ese cambio de horario que a veces dices son a las 2 a las 3 de la mañana, estudiar los debates, las intervenciones del presidente del gobierno en aquel momento cuando estábamos en pandemia, ¿no? Y la verdad es que mucho trabajo, pero cuando algo te gusta, pues cuesta bastante menos, claro. Ujú. O sea que bueno, comentas que saliste, digamos, más fuerte, ¿no? De la pandemia, ¿no? Que usaste la pandemia para enfocarte todavía más en tus pasiones, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Para enfocarlo más, pues ahí relanzamos lo que es la Magazine con Políder, que ya llevamos nuestro edición número 18, que la vamos a sacar a finales de mes. Nos dieron también muy contentos todos, el comité de la Magazine, nos dieron el premio en Napolitan, el que tengo aquí, el que tenemos aquí, en Napolitan Victory Awards, a la publicación política de 2022. Y la verdad es que pues entrevistamos y participan consultores, políticos, escriben sobre temas de actualidad, de la comunicación, de la política, del liderazgo, de la actualidad, de las políticas europeas. Y eso conlleva mucho trabajo en la parte del comité, pues por Cristina, por María, por Marta, también por Marife, que lleva las redes, conlleva también mucha dedicación, sí, sí, y por Mila también mucha dedicación. Dedicación, ver a quién llamamos, a quién convocamos, a quién invitamos, revisión, la edición de la revista y como te digo, cuando luego la ves terminada, pues estás muy contenta, muy orgullosa. Entonces, el que nos dieran el premio el año pasado, pues la verdad te enorgullece y la verdad es un reto, ¿no? Para seguir haciéndolo, para seguir continuando y con muchas ganas. ¿Cómo es la evolución de la política? ¿Cómo se está adaptando, ¿no? Porque está habiendo muchos cambios en los últimos años y cómo se está adaptando. Pues mira, desde el punto de vista del análisis político hay unos grandes cambios, un antes y un después, desde los últimos aproximadamente 8 años. Hemos visto cómo que han aparecido una política más líquida, unos nuevos partidos políticos que han aparecido, que han intentado en algunos casos, te digo en España, sorpasar a los partidos políticos, al bipartidismo que teníamos, pero que estamos viendo cómo está cambiando y no solamente con la pandemia, sino que ha habido pues líderes populistas de derechas y de izquierdas en los que han entrado en lo que es como formación política
y que en la actualidad pues estamos hablando de, no de- yo lo llamo bipartidismo de bloques, ¿no? Es decir, que por el hecho de que ganes las elecciones, pues tanto de derechas como de izquierdas, pero por el hecho de que ganes las elecciones, eso no quiere decir que puedas conformar gobierno y de hecho lo estamos viendo en la actualidad, que está muy complicado, muy difícil. Ha ganado el Partido Popular, el candidato propuesto por el rey es Feijóo, pero no tiene, le faltan los 4 diputados y no tiene esa aritmética, le faltan esa suma aritmética para conseguir la mayoría y para que para que pueda ser nombrado presidente del gobierno. Y estamos viendo a ver en los plazos que quedan del 26-27 de septiembre si es posible o no es posible. Y después pues veríamos si es posible que pueda conformar gobierno con Pedro Sánchez, con los socios de gobierno, con los independentistas, en concreto con toda la problemática que hay ahora con la posibilidad de una nueva ley de amnistía. Y la verdad es que estamos en un momento de stand-by. Yo lo he dicho hoy en una conferencia en la Universidad de Navarra que he tenido con alumnos de campañas electorales y marketing político y le he dicho a ver, que es que estamos en un momento que es pues muy convulso, es un momento de, pero no solamente en España, sino también en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Hay mucha desafección, hay mucha polarización y esto lo estamos viendo en España. Como te he dicho, crecen los populismos de derechas y de izquierdas. Podemos ver lo que ha pasado, las nueva convocatoria de elecciones que hubo en Ecuador, que se han celebrado recientemente a finales de agosto, y a Guatemala. Y ahora veremos en Estados Unidos si se presenta, o sea, como candidato, bueno, Donald Trump, que también de nuevo está también sumergido en un juicio político por el ataque ¿no? al Congreso de los Estados Unidos y por toda la turba. Y la verdad es que ves que dices, ¿qué es lo que está pasando en las democracias? ¿Qué es lo que está pasando con los dirigentes políticos? Y cuando hay elecciones, pues a veces piensas, bueno, es que los votantes emiten sus votos, votan, ellos han elegido, pero, por ejemplo, en la cuestión de España es decir, han votado en elegido, es lo que hay, pero no se puede, por ejemplo, conformar gobierno y entonces hay otra serie de alternativas que a algunos les gusta, a otros no les gusta, y entonces está muy complicada la situación. Es un momento, yo diría, en esta sociedad buca o frágil, como a veces le llaman, que es todavía mucho más rápida, más fanática, más con mucho ruido. Yo creo que nos faltan políticos, verdaderamente políticos de Estado, y pensar sobre todo por la ciudadanía y los países, ¿no? Bueno, eso está relacionado con la siguiente cuestión, y es que quizá faltan líderes, ¿no? Quizá, o sea, mientras el pueblo no se gobierna a sí mismo, habrá gente que lidere, ¿no? Naturalmente, ¿no? Pues mira, José Luis, estoy completamente de acuerdo con esto que estás diciendo. Faltan líderes y líderes, no te voy a decir ni de los de antes, pero antes en el siglo, pues en el siglo XX veíamos unos liderazgos, ha habido de todo, ¿no? Ha habido liderazgos o como yo los llamo hiperliderazgos, pero falta esos liderazgos fuertes. Pues hemos tenido hasta hace no mucho liderazgo por ejemplo, de Merkel en Europa. Hemos tenido el liderazgo, por ejemplo, de Obama. Hemos tenido también otro también muy carismático, como por ejemplo el de Kennedy, que han sido liderazgos también muy fuertes. Entonces, da la sensación de que la situación en la que hay ahora, que hay pues que completamente el ciudadano parece que está muy decepcionado con la política y con los políticos y está como muy alejado, está defraudado. Y entonces faltan efectivamente la imagen, no la imagen, sino ese líder que conecte, que realmente conecte con los votantes, con los ciudadanos, o que sepa identificar las necesidades de los ciudadanos, aquellos líderes políticos que se presentan, y que cumplan con su programa político. Es importante, es decir, un votante te elige por sufragio universal
Y el líder es un líder que tiene que ser cercano, es humano y por tanto puede cometer errores, puede disculparse, tiene que pensar en la ciudadanía. Y yo hablo de un liderazgo solidario o sea, más que nada también que sea cercano, empático y social, responsable, social y solidario. Y me viene a la mente líderes como Churchill, ¿no? Que parecía que lo dominaba, ¿no? Que no tenía, no se veía afectado por la situación, ¿no? Actualmente vemos como los políticos están con miedo, ¿no? Están viendo a ver cómo pueden hacerlo y anteriormente estaban tranquilos, ¿no? Como Churchill, ¿no? Parecía que no le importaba. Fíjate que Churchill, el atributo que tiene él es una persona muy contundente, la contundencia de llevar, presentó en el Parlamento el que fueran hacia lo que es, bueno, pues en guerra con el Reino Unido en contra de, ¿sabes? Sí, en contra de Alemania, ¿no? No las tenía todas consigo y no estaba apoyado por todo el mundo, pero fue muy contundente y la verdad es que los discursos de Winston Churchill todavía los estamos escuchando en algunos de los discursos actuales y también en la pandemia, pero son épocas distintas, son liderazgos fuertes, como digo yo, y son épocas muy diferentes. Es verdad que en épocas de, de crisis surge la necesidad de que aparezca un líder o un líder héroe, un superhéroe que pueda salvar a la ciudadanía y por eso se habla del liderazgo fuerte o el hiperliderazgo, ¿no? Que en momentos de mucha crisis pues se necesita esa imagen de ese hiperliderazgo. Claro, en la situación actual, los últimos 8 o 10 años hemos visto que han aflorado muchísimo la polarización de extremos, tanto de un lado como de otro, la desafección por parte de la ciudadanía y son tiempos diferentes, aunque yo creo que son tiempos muy diferentes y el líder pues tiene que ser, es un líder, es que lo he dicho, tiene que ser cercano, empático, pero sobre todo solidario, coherente. Es un liderazgo político coherente y solidario, pero tiene que ser responsable, cumplir, como te he dicho, su programa y luego que no cambie. Es decir, hay veces que los líderes te dicen que durante la trayectoria de su gobierno, pues cambian de opinión. Yo creo que hay que dar ejemplo en lo que se dice, en lo que se promete y son lo que llamamos líderes de políticos de Estado. Y parece que ahora todo vale. A nivel global, en todos los países, en todos los continentes, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, Estados Unidos, que hay muchísima polarización. Los problemas que están teniendo también, ¿no? Cuando un presidente de los Estados Unidos o un presidente pues bueno, pues está siendo juzgado, ha sufrido lo que es el impeachment, a que después, bueno, pues, salió bien de la parte del impeachment, pero ahora mismo está siendo juzgado Donald Trump, que siendo expresidente de los Estados Unidos, entonces eso no había pasado antes. Tú imagínate que se junta este proceso con una posibles, ¿sabes?, elecciones, candidatura, y entonces dices, esto antes no pasaba. Eh, o que tenemos en España, donde un presidente de la Generalitat es un prófugo que realmente que abandona España, que se va a Bruselas y que ahora mismo dependen esos sus siete votos prácticamente para que se pueda conformar gobierno. Entonces estamos en una situación que a veces piensas que es impensable, pero en política todo muchas veces mucho pasa. Y bueno, cómo han influido la última década o las dos últimas décadas a Internet? Porque ahora estamos viendo que hay influencers que incluso tienen más impacto o mueven más masas que incluso políticos, ¿no? Incluso presidentes de Estado, como, no sé. Bueno, por una parte ahí está lo que es las redes sociales han ayudado, pues yo creo que fíjate, han ayudado a tener más cerca, a tener más información.
Pero por una parte, fíjate, ahí quiero insistir mucho y es muy importante el que realmente es muy importante en las redes sociales también hay muchos fake news, hay muchos bulos y hay que acabar con todos esos bulos, ¿no? Porque eso también ha condicionado algunos procesos electorales, ¿no? Y respondiéndote al que algunos influencers tengan más que algunos políticos, pues igual eso también es cierto, ¿no? Porque a lo mejor hay determinados influencers que se dediquen a otro sector que no es la política. Ten en cuenta que la política ahora mismo, por a muchos ciudadanos, a mí me apasiona. Yo soy consultora política, analista, entonces a mí todo, estoy continuamente analizando, leyendo, ¿no? Pero la gente también, yo entiendo que la gente esté cansada, entonces cuando llega un influencer que no tiene nada que ver con la política, que tenga más seguidores, pues eso es normal, ¿no? O sea, es bastante normal y que influyan mucho, desde el punto de vista de los influencers con las marcas. A nivel político, pues es otro canal de comunicación, es otro medio en el que ellos pueden acercarse a los votantes, a su electorado y la verdad a través sobre todo del envío de los mensajes, tanto en campaña electoral, que se hace bueno, pues esa consultoría de comunicación digital en campaña y ahora hemos visto cómo han avanzado los políticos. Todos tienen TikTok, o casi todos han visto que hay ahí un votante que es joven que está ahí en TikTok. Entonces, en las campañas hemos visto cómo ellos también han subido en sus cuentas de TikTok pues las publicaciones. Tienen también Instagram, tenemos Twitter o X, que ahora se llama X, porque señor, quien ha comprado la nueva empresa, la verdad es que la ha cambiado de nombre pues es más activa, es más utilizada, por ejemplo, el antiguo Twitter para la política, ¿no? Para ese comentario que pueda haber en las redes. Pero hay que tener cuidado, hay que verificar las fuentes y si hay cuentas que no conoces, pues evitar los bulos, ¿no? Bueno, sí es cierto también que también tenemos que verificar las fuentes que verifican las fuentes, ¿no? También, ¿no? Porque, no sé. Y bueno, también quería decir sobre conectar personas, ¿no? La importancia de conectar personas, ¿no? Y me comentabas que has hecho masterclass y demás, y la importancia del carisma, ¿no? Del llegar a la persona, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Que llega el político, el líder en general Bueno, o...? en tu experiencia, ofreciendo masterclass y demás, de cómo conectas con las personas, cómo Ah, es yo a eso. nivel personal, pues mira, yo creo que hay que ser natural y normal, es decir, a ver, hay que tener conocimiento. Si tú vas a hablar del liderazgo, pues tú conectas con las personas y yo creo que desde el punto de vista de la docencia, la formación, de los masterclass, hablas a lo mejor del liderazgo, de la comunicación política, sabiendo de lo que estás hablando, teniendo conocimiento, formándote y formarse, hay que formarse siempre, continuamente, o sea, es como... mm, cuando Obama dices que bueno es en comunicación, es que es un líder nato por naturaleza, y yo siempre lo digo porque Obama es que llega, pero se forma y se sigue formando. Y yo creo que hay que formarse. Y para conectar hay que saber a qué público te diriges, qué público te diriges, qué tipo de mensajes, sobre el temario que vas a hablar y establecer un diálogo entre dos, entre tres, entre cuatro a las personas que vas a ofrecer una conferencia o una masterclass. Que no sea solamente de uno, ¿no? Sino que sea bidireccional, tridireccional, es decir, que participen y que sea muy provechosa, sobre todo esa conferencia. Y ser natural y ser sencillo. Al final las personas, somos humanos, cometemos errores y pues intentar pues hacer todo lo mejor posible y poner tu máximo conocimiento y sobre todo estar muy bien formado y llevarlo bien preparado. ¿Y cuáles son tus referentes, por ejemplo? Porque, bueno, hay libros, ¿no? Que podemos leer, pero ¿cuáles son los referentes o figuras políticas del pasado? No sé. Si Bueno, te- a referentes, si te refieres desde el punto de vista de los políticos, es verdad
Ya he hablado de ellos porque yo creo que siento admiración pues por Winston Churchill. Tener en cuenta, fíjate que Winston Churchill tenía una voz como muy jarastera. Y a mí me gusta la comunicación no verbal también. Y es muy importante que vaya en consonancia el mensaje que estás diciendo con los gestos que se están realizando en ese momento. Con lo cual estamos emitiendo muchos microgestos que no nos damos cuenta y que pueden realmente acabar con el mensaje. Y eso hay que intentar controlarlo. Y eso es formación, análisis, ver, estudio y mis referentes, pues claro, te diría que a mí me han gustado pues desde, del punto de vista de la política, desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? Pues mira, desde Obama muchísimo, porque es muy bueno en la comunicación, la oratoria, el discurso, parece que lo tiene todo. Winston Churchill, John Fitzgerald Kennedy, sobre todo de Estados Unidos, porque realmente el marketing político donde se empezó a aplicar en primer lugar fue en Estados Unidos, ¿no? Los debates. Tengo que decir que a mí Mandela, por ejemplo, me fascina, me ha fascinado sobre todo la historia de Mandela, Luther King, Teresa de Calcuta, desde el punto de vista del liderazgo, como una persona tan sencilla, una persona tan pequeñita, era tan líder y cómo podía llegar desde la sencillez y la humildad, podía llegar a tantas personas porque hacía el bien, ¿no? Y porque cuidaba a las personas. Eso también es liderazgo. Eh, de, eh, en España, por ejemplo, ahora mismo en la situación de ahora, yo creo que hemos tenido buenos políticos, es decir, comparando, son políticos durante lo que es la transición, pues desde Felipe González, desde Aznar, ¿no? Cada uno ha pasado por momentos bastante complicados en ellos dos, ¿no? Que ahora mismo están saliendo mucho en los medios de comunicación por algunas declaraciones que están haciendo. Y yo lo que veo que es que respeto mucho a la política española, los políticos ejercen la política en beneficio de los ciudadanos y tiene que ser siempre pues algo que realmente tú lo sientas, que quieras ejercerlo por un tiempo determinado porque realmente quieras cambiar las cosas, quieres avanzar, pero no alargarlo. O sea, yo creo que un país va cambiando y en Estados Unidos, por ejemplo, los periodos legislativos, los periodos presidenciales son de 8 años, ¿no? Y cambia, no pasa nada, ¿no? Como también aquí en España. Pero yo creo que, fíjate, como referencias también no solamente tienen que ser políticos, pueden ser incluso referencias personales. Por ejemplo, te diría a nivel personal, pues por ejemplo, mi madre, mi madre y mi padre. También te diría una referencia mi referencia de la comunicación política es José Luis Sanchís, que es el padre de la consultoría política. Tengo amigos de la consultoría política que son consultores, como por ejemplo Marilu Prager, o grandes de la consultoría, por ejemplo Antonio Sola, o por ejemplo de Bengoechea, que ves que han hecho muchas campañas. Entonces, quieres escucharles y quieres saber lo máximo, ¿no? De cómo ellos, qué es lo que han hecho para aprender y para mejorar. Y sobre todo, yo estuve trabajando un tiempo con Fernández Albor, que fue pues, presidente de la Junta, el primer presidente de la Junta. En el Parlamento Europeo fue eurodiputado y la verdad es que aprendí mucho. Y, pero bueno, también para otros políticos, también para Manuel Marín, en aquel momento en Bruselas, cuando era comisario de América Latina. Entonces, al final son las personas las que realmente aquellas personas pues, que te dejan avanzar, de las cuales tú aprendes, ves que son humanos, porque al fin y al cabo, uno trabaja e intenta sacar lo mejor con quien está, ¿no? Y al revés, uno también tiene pues que intentar mejorar, ¿no? Y sacar lo mejor.
Y bueno, respecto a libros, ¿algunos así que recomiendes? Porque bueno, yo el que conozco las 48 leyes del poder, pero no sé si ese es digno de estudio o hay otros libros, no sé, más específicos quizás. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, más recientes te diría la comunicación política en tiempos de pandemia que hace la cumbre política, la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y ahí participamos todos los que vamos a a la cumbre mundial. Tenemos nuestro artículo, nuestro capítulo en concreto de nuestra conferencia. Y entonces ahí conoces mucho lo que son todo lo que es la parte, todas pues las ponencias, ¿no? Te diría de liderazgo todos los que hay de liderazgo, o sea, recientemente incluso Kissinger ha escrito un libro sobre liderazgo y que es muy reciente y además es una persona muy mayor, que tiene casi 100 años, ¿no? Pues también ese libro. Yo tengo, es que aquí no los tengo, pero a ver un momentito, tengo aquí, es curioso porque a mí me gusta mucho la neurolingüística también, la parte de lo que es el cerebro, de cómo, qué mecanismos tiene el cerebro desde la neuropolítica, ¿no? Entonces, muchos, a ver, libros también desde el punto de vista de la imagen. Aquí tengo un libro de una amiga, este en concreto de Clara Villarreal, de Clara Villarreal, que es imagen de crack. Percepción es poder, tú eres la marca, ¿no? Percepción de poder, tú eres la imagen, tú eres tu marca, tú tienes que saber cómo vender tu marca, ¿no? Eh, eh, Luego te paso más adelante, pero es verdad que me gustan todos aquellos libros que tienen que ver con la política. Leo mucho las noticias y en papel, también porque pues llevo la parte de relaciones institucionales de Westland y es una empresa que se dedica también a la parte de las artes, está en el sector de las artes gráficas. Yo soy, bueno, pues me gusta el periódico, me gusta el papel. Es verdad que también a través del móvil ahora estamos mucho más conectados y vemos pues todas las noticias. Pero el olor a la tinta, el pasar las hojas, estar tomándote un café y estar con tu periódico, ese momento, la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, como también me comentabas, ¿no? Que desconectas también, ¿no? Porque haces deporte, ¿no? Esquías y demás, ¿no? Para desconectar un poco, ¿no? Sí, es que hay que hacer deporte. Mira, yo tengo una perrita que igual a lo mejor la escuchéis ahora porque está medio llorando cuando ve que él se separa de mí. Tiene 1 año, es un bicho maltés, Pepa, y me gusta andar con ella. Entonces, el hecho de sacarla 3 o las veces que pueda al día ya hace, ¿no? Pero es verdad que me gusta andar mucho. Los fines de semana, viernes, sábado y domingo, pues como yo vivo muy cerca de un campo, del Campo de las Naciones, y ahí pues me hago los 7 kilómetros. Y luego esquiar, sí, cuando era pequeña mi deporte favorito es el esquí, me encanta, espero que después de todo este tiempo, llevo 3 años sin esquiar y me gusta, me apasiona porque es como realmente como si estuvieses volando, ¿no? Estás bajando las laderas, estás bajando unas montañas y me encanta. Pero también me gusta la playa, me gusta estar con mis amigos y pasar tiempo también con mi familia. Ujú. Y bueno, ¿algún mensaje para alguien que sueñe con intentar cambiar el mundo o intentar cambiar el país o no sé, o llegar a la gente? No sé. Pues algún mensaje es que sean ellos mismos y que se lo propongan y que si ellos quieren, que pueden, que visualicen, porque realmente faltan muchos líderes o personas que realmente pues que tengan esa valentía de decir, ¿por qué no? Yo puedo hacer, puedo llegar a conseguir lo que lo que cada uno se proponga. Nunca sabes, nunca hay un tiempo es ni a los 25, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ¿no? Si se trabaja fuerte, se trabaja duro, es con constancia, con pasión, yo estoy convencida que cuando algo quieres, algo quieres, algo ves, hay que ir a por ello. Y de hecho vemos ahí los premios, ¿no? Vemos el premio al sacrificio, ¿no? A todo ese trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que yo no me estoy, la verdad, muy contenta. Sí, sí, estoy aquí en este rinconcito
donde tengo el premio al diamante con Paul. Este es por el de la columna política regional, sobre un artículo en La Razón, que escribí sobre, bueno, pues el ataque a la democracia de Estados Unidos, el ataque al Congreso de Estados Unidos. Y luego la política de la mujer influyente con Paul 2020, bueno, es que ese año no paré, estaba la verdad es que ha habido mucho trabajo, mucha dedicación. Tienes que escribir, estás en todos los sitios y claro, es que cuando te gusta tanto, y el del magazine con Polider, que al final parece que ves que las cosas no llegan, pero si uno con determinación, sobre todo con constancia, todo llega y si no, hay que hacer porque llega, hay que intentarlo y no desesperar, la verdad. Establecer objetivos y conseguirlos. Y claro, y a ver si los próximos que me he puesto, pues a ver si los consigo. Ujú. Y uno también quería un apunte sobre la ambición. ¿Cómo se mide la ambición? ¿Cómo, no sé? Porque a veces no puede incluso ir en la contra, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, pero la ambición tiene que ser sana, es decir, es verdad que a lo mejor es obsesión, ambición y obsesión que van unidas, ¿no? Pero tú tienes que ser sano, es decir, que tienes que establecerte una serie de objetivos, pero que esa ambición que tengas, que sea una ambición que la lleves, que la ejerzas y que lo hagas de una forma que sea sano, muy saludable, ¿no? Es decir, y tampoco es mala, tener ambición, al revés. Yo considero que el ser ambicioso o ambiciosa, y en este caso ambiciosa, no es malo. Yo no me podría imaginar hace unos, no sé, 10 años. Y la verdad es que ahora, pues con los premios, con los Napolitan, y sobre todo las personas que conozco, a todas esas personas que son consultores, que son los maestros de la consultoría política y que hablas con ellos, comentas situaciones, campañas, ¿no? Y hablas con ellos y dices, oye, pues mira qué bien. Sobre todo, no solamente por el acceso, sino el que pregunten y dices, bueno, pues creo que una de las cosas importantes es tener afición, querer formarte, no está nunca, siempre hay que seguir aprendiendo, porque nunca no, es que lo importante en esta vida es ser bueno y hacer las cosas de la mejor forma posible, porque el mejor, querer ser el mejor, eso es muy difícil, porque siempre va a haber alguien mejor, ¿verdad? Es como Nadal, ¿no? Y ser muy sencillo y humilde, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, fíjate, todos los premios que se ha llevado Rafa Nadal, lo sencillo que es, lo humano, ¿no? Y lo que demuestra sobre todo la dedicación y que le ves que a veces que no puede en los torneos, en los másters y él sigue y ha seguido y bueno, pues esperemos que sigamos, ahora está Alcaraz, pero que sigamos teniendo y se reponga Nadal, que ha dado los valores, ¿no? Es muy importante tener valores y llevarlos a cabo esos valores. Ujú. Bueno, sí, Y cierto ayudar, también. y ayudar a las nuevas generaciones, ¿no? Inspirar, ¿no? Ujú. Y ayudarles, o sea, que seas que puedas ser un referente, pero que les inspire, que les ayudes, ¿no?